Es muy complejo y en realidad todos los personajes y quisiera saber sobre el desarrollo. ¿Vamos a encontrar todavía más sorpresas en Marco durante esa temporada? Sí, tiene razón, es un personaje complejo. Yo siempre he pensado que es un personaje muy shakespeariano. Es la parte complicada de la televisión, ¿no? Tener que retomar un personaje un año después. Yo generalmente lo que haces con una temporada de teatro o una película es que cuando termina haces un poco de luto por el personaje, le das cristiana sepultura y sigues adelante, ¿no? Es muy difícil retomar un personaje porque se lleva tiempo también en armarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces aquí el truco es ponerlo como en pausa, pero siempre cuesta trabajo, a mí me cuesta mucho trabajo. Me pasó también con Wits. Yo siento que se perdió muchas cosas de la primera temporada a la segunda que yo hice. Uh-huh. Entre otras cosas, tuve que bajar mucho de peso para otro proyecto, entonces ya empiezan a modificarse muchas cosas, ¿no? Pero apuestas a que algo de lo que has aprendido servirá de algo, ¿no? Para salir adelante, pero creo que ese es el reto más complicado de llevar a cabo, retomar algo un año después. Creo que donde sea que te encuentres a dos países compartiendo una frontera, eso te regala de manera natural una lista interminable de buenas historias, ¿no? De buenos temas. Creo que esa pregunta te la podrían contestar de manera más amplia los creadores de la serie. ¿En qué momento eligieron ellos tomar el modelo de Suecia con Dinamarca y traerlo a la frontera con México y Estados Unidos? Porque yo no sé si ustedes sepan que hubo primero la idea de que fuera con la frontera de Estados Unidos con Canadá y les pareció que era una frontera muy aburrida. Pues sí. Y tiene razón, pues no pasa nada. Guardabosques. Aves, exacto. Guardabosques y aves que no emigran. La mariposa monarca. La mariposa monarca, no, esa no. Y entonces a mí me parece que fue uno de los primeros aciertos el hecho de que decidieran transportarla a la frontera con México y Estados Unidos. Ahora, ¿a qué lugar? ¿No? Porque todas las fronteras son vivas y nada más este cruce de Tijuana con San Diego es el de mayor afluencia en todo el planeta, ¿no? Cantidad de gente diario, todos los días que cruza de un lado a otro es la más grande del mundo. Y deciden ponerlo en este lugar en donde sí está lleno de contrastes, ¿no? Eso me parece a mí que fue un acierto. ¿Por qué decidieron eso? La verdad de las cosas es que no lo sé. Yo creo que dramáticamente funciona muy bien. Dramáticamente es rico, tiene una enorme riqueza y son efectivamente dos ciudades contrastantes en muchos sentidos, ¿no? Y luego lo que es interesante es cómo los personajes centrales son muy parecidos a México y Estados Unidos y muy parecidos también a Ciudad Juárez y al Paso, Texas, porque son completamente distintos entre sí. Por eso son parecidos a Estados Unidos y a México, porque ellos dos, Sonia y Marco, son tan opuestos como Estados Unidos y México y al mismo tiempo están destinados a trabajar juntos y están destinados a resolver sus propios problemas juntos y comparten todo lo bueno y todo lo malo de los dos lados, ¿no? Yo creo que tu personaje es muy complejo y en realidad todos los personajes y quisiera saber sobre el desarrollo. ¿Vamos a encontrar todavía más sorpresas en Marco durante esa temporada? Sí, tiene razón, es un personaje complejo. Yo siempre he pensado que es un personaje muy shakespeariano.
Es una combinación de varios de los grandes protagonistas de Shakespeare, ¿no? Tiene mucho de Hamlet, por supuesto. Y él termina la primera temporada, en un lugar muy oscuro, en el fondo de un hoyo profundo. No creo que haya un ser humano que se pueda reponer a la pérdida de un hijo. Y Marco viene de ese punto. Ahí inicia la segunda temporada. Entonces lo que ha sucedido y lo que la gente va a ver es que vamos de manera más profunda a ser parte de este viaje emocional de los personajes. Y eso es muy interesante porque te convierte en un drama más psicológico, más emotivo que policíaco, ¿no? Que además de todas formas... Damian, so we hear you're a prankster, and I guess that's a good thing. I'm a what? You're a prankster? A prankster? You like to pull pranks on set? No? What is Hacer that? bromas. ¿Que hacer bromas? Oh, bromas. ¿Hacer bromas en el Nunca había set? escuchado eso. ¿Cómo se dice? ¿Prankster? Prankster. Prankster, like a practical ¿Eres? joker? No? Well, how do you keep, it's a dark subject told you matter. Yo no, ¿por qué volteas a Well, I heard ver? there's a story about an older lady on the set. How do you keep things light on the set? 'Cause An it's such a older lady on the set. No? Everybody's young on the set. What older? No, tell me. Just No, someone try to refresh me my memory, and I can Well, how probably talk about it. do you keep things light on the set? Because it's I such a don't know dark what subject. older lady on the set. That sounds really creepy. No sé. You know, an older lady on the set doing what? No sé. They said, told me to ask you asking about for what? that. Pues efectivamente hemos trabajado muchas veces juntos, hemos hecho teatro juntos, me ha dirigido ya en teatro, hemos hecho cine juntos muchas veces, no solo en México, en otros países, y es la primera vez que hacemos televisión y además de este lado del eje. Es un placer siempre lo que sea que tenga que ver con Bruno, ¿no? Ya sea comer juntos, echarnos unos tequilas o simplemente trabajar juntos o ir al cine juntos, tenerlo en casa, ¿no? Él ha venido de visita varias veces a algunas premieres y el año pasado vino a una premiere, conoció a todo el equipo de The Bridge. Elwood Reed se enamoró de su facha y dijo, hay que escribirle algo. Y yo pensé que era un cotorreo de esos hollywoodenses y resulta que un año después le escribieron, le diseñaron un personaje. Los Y eso- personajes chocan. ¿Ah? Los personajes tuyo y el de él chocan. Ojalá, yo te puedo contar. Falta mucho. Yo creo que los hispanos somos necesarios para contar historias en cualquier parte del mundo, no solamente en Estados Unidos, ¿no? Hay mucho talento por todos lados que ojalá encuentren una forma de expresarse no solo en la televisión que se hace en Estados Unidos, sino en el cine y demás, ¿no? Es difícil alejarse también de los estereotipos que tiene Hollywood respecto a todos los personajes hispanos, pero hay que crear también nuestras propias historias. Mira, era de esperarse, esto era algo que iba a suceder, es el resultado de políticas internacionales equivocadas, es el resultado de haber entrado a estos países, hacer un regadero y después salirte sin recogerlo. Es el resultado de gobiernos ineptos que no han podido, y hablo de México para abajo, que no han podido brindarle a su pueblo las mínimas garantías para desarrollarse de manera feliz, de manera productiva, de manera sana, ¿no? Tener acceso a una seguridad. No solo no han logrado eso, sino que cada vez nacen pequeños grupúsculos de más multimillonarios en México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, y sigue creciendo la pobreza, y sigue creciendo la delincuencia y la violencia, y todo esto que está pasando con este éxodo de estos niños llegando a la frontera con Estados Unidos es no solo una crisis humanitaria, sino que se le fue de las manos a todo el mundo, se le ha salido de las manos a todo el mundo. Todos están beneficiando de este grupo de nuevos inmigrantes, y si hay que ser congruentes con este discurso de que los Estados Unidos es el país más poderoso del mundo y que es una democracia perfecta y que somos generosos y bla bla bla, entonces estamos obligados a darle asilo a estos niños,
porque son responsabilidad de todos nosotros. No solo hay, por supuesto, hay una corresponsabilidad desde el origen de por qué se genera este problema, pero también nosotros tenemos que aprender, incluso del presidente Lázaro Cárdenas, cuando en el 37 abrió las puertas y mandó un buque completo para traerse niños de Morelia por la Guerra Civil Española. Y México ha sido muy puntual en ese sentido. Desgraciadamente en los últimos 6 por 4, 24, los últimos 24 años, todo eso cambió, ¿no? Todo eso cambió, nuestra enorme capacidad de generosidad cambió. Pero el embajador Gilberto Bosques estampó con su propia mano 40,000 visas cuando la ocupación nazi, cuando él era embajador en Francia, cuando sucedió también la Guerra Civil Española, y mucha de la enorme gran comunidad judía que hay en México y de la enorme comunidad española que hay en México es precisamente gracias a esas visas que el embajador Bosques, a riesgo incluso de su propia vida, estampó. Y no puede ser que este país, que es el más poderoso del mundo y que tiene tanto, no pueda darle asilo a estos niños. Eso me parece una absoluta locura. Pero el problema tiene, insisto, más aristas. Porque sí tienes que lograr una reforma migratoria de manera inmediata, detener las deportaciones que han sido criminales también, abandonando, separando las familias y dejándolas en las ciudades más peligrosas de México a la mitad de la noche, sin recursos, sin ni siquiera un teléfono para poder llamarle a alguien. Entonces, lo que están insistiendo muchos sectores opositores, por supuesto, que siempre hay, es que se regresen esos niños. ¿A dónde quieren que los regresen? A la desesperanza, al hambre, a la violencia, a un futuro que probablemente termine nada más siendo como miembro del crimen organizado, ¿no? Entonces, si tú crees, si nosotros insistimos en que lo que le pase al vecino no nos importa y no nos incumbe y no nos va a afectar, vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Entonces, por partes, sí tiene que el Congreso de los Estados Unidos aceptar ya, modificar la ley migratoria, que es un desastre, brindar esta amnistía a 12 millones de trabajadores indocumentados y dejar sobre todo el doble discurso. El doble discurso que tiene que ver con queremos que se vayan, pero los necesitamos. Que se tienen que poner de acuerdo. Y el que niegue que esta fuerza de trabajadores indocumentados, de 12 millones de trabajadores indocumentados, es una de las patas más importantes de esta mesa, que es la economía de los Estados Unidos, pierde su tiempo. Podrían tocar